Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, chicos. Gracias por estar pendientes de esta segunda clase, este segundo video, que en realidad lo vamos a hacer en dos partes porque la herramienta que tengo ahora solo me permite hacer grabación de 10 minutos. Así que vamos a hacer 10 y 10 minutos más o menos la clase de esta semana 2. Bien, Ecuador está viviendo semanas muy tensas, días muy tensos. Yo acá a lo lejos todavía mucho más. Entonces, pero siempre es interesante que uno como futuro profesional de la comunicación, futuro periodista, ya ustedes dentro de muy poco, analicemos todas estas situaciones, todas estas crisis desde el punto de vista comunicacional. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están desarrollando los medios, el periodismo? La gente está cuestionando mucho, así que eh, son cuestiones bastante importantes y bastante interesantes que no debemos dejar escapar para observar y ver muy bien cómo se está dinamizando, cómo se está moviendo todo nuestro ambiente profesional. Bien, hoy en esta semana 2 vamos a ver una clase que hemos denominado el ciberperiodismo, el contexto ecuatoriano, para entrar un poco a zanjar un poco o a mapear un poco qué ocurre en nuestro país o qué ha venido ocurriendo en los últimos años en Ecuador respecto al ciberperiodismo antes de pasar a cuestiones teóricas. Bien, vamos entonces a tomar como estructura un texto que ya está subido también en el aula virtual, que es precisamente un capítulo de Ecuador en una obra conjunta que se denominó el ciberperiodismo en Iberoamérica. Entonces vamos en primer lugar a hablar sobre el contexto tecnológico, el ciberperiodismo en Ecuador y posteriormente a través de la lectura pues ya van a profundizar ustedes en lo que es el perfil profesional, la formación y marco legal y también el futuro que tiene el ciberperiodismo. Perfecto. Vamos entonces en primer lugar a hablar sobre el contexto tecnológico, que es muy importante, pero ojo, no es lo único que importa, porque también inciden mucho los factores culturales y sociales. Sobre todo en los primeros años de investigación en comunicación se pensaba que la tecnología era determinante en casi todos los procesos. Sin embargo, con el pasar de los años nos hemos dado cuenta de que en realidad factores como la cultura, la historia, las normativas, la política, también inciden en la configuración de muchos de los elementos comunicacionales que en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Pero vamos a hablar acá concretamente del tema tecnológico, porque sí es muy importante lo que ha venido pasando en nuestro país en los últimos años. Miren ustedes lo que está acá este gráfico. Vamos a ver en primer lugar el que está acá, el nacional. Ahí nos vamos a centrar. Esta es la evolución del número de ecuatorianos mayores a 5 años que utilizó Internet en los últimos 12 años. Estos datos, desde luego, corresponden al INEC del 2017, ya ha pasado más de un año. Pero noten ustedes, por ejemplo, lo que ocurría en el 2012, cuando solo el 35.1% de la población había accedido a Internet en los últimos 12 meses. Y miren ustedes lo que pasa en el 2017, el 58.3%. Es decir, estamos hablando de un crecimiento de más del 23% de la población en apenas 5 años. Ahora, claro, en la población urbana es mayor el crecimiento, en la rural es un poco inferior, pero en términos generales el acceso a Internet ha crecido mucho en Ecuador durante estos años, y no solamente el acceso a Internet, sino también el acceso a otras tecnologías como por ejemplo el teléfono móvil, donde hay algunos datos que son muy interesantes. Miren ustedes lo que ocurrió entre el 2010 y el 2015. El número de líneas activas de teléfonos celulares superó el total de la población. ¿Ok? ¿Qué significa esto? De que había en nuestro país un mayor número de líneas activas de teléfonos celulares que incluso que personas, ¿no? Entonces, claro, el teléfono móvil o el teléfono inteligente se ha convertido prácticamente en un acompañante de la mayor parte de ecuatorianos. Claro, no significa de que atrás de cada una de estas líneas había un celular. Muchos tienen dos líneas y solamente un celular, o incluso hay algunas líneas que están en desuso, pero el dato sí es muy interesante porque hasta el 2014, donde fue el pico más alto, llegó a un 113.56% las líneas activas en nuestro país, ¿verdad? Es decir, superó incluso el número de líneas que el número poblacional. Fue un dato muy interesante. Bien. Esto es lo que ocurría un poco con el acceso a Internet y con el acceso a los dispositivos móviles. Estamos hablando del contexto tecnológico. Ahora bien,
todavía los índices de acceso a Internet en nuestro país están por debajo de la media regional. Esto de acuerdo a un informe de la CEPAL en el 2018. Además, también tenemos que reconocer que los servicios de acceso a Internet en nuestro país todavía son caros y no son tan buenos. Es decir, en muchos lugares no hay una correcta accesibilidad, es muy lento, como se dice comúnmente el Internet, y además también es bastante costoso el poder tener un paquete de datos en el teléfono celular, por ejemplo, y es por eso que muchas personas bromean que tienen un teléfono de última gama, pero no tienen paquete de datos y simplemente viven conectándose del wifi, ¿verdad? Eso es una problemática también porque evidencia de que en Ecuador todavía, si bien se ha crecido mucho en el acceso a Internet, pues todavía ese Internet parece no ser o de mucha calidad o parece también no ser muy accesible para buena parte de la población. Hay paquetes que nos cuestan 20, 30, 40, 50 dólares que son pues valores bastante altos en comparación de lo que se puede pagar en otros países. Bien, ahora, esto por un lado, todavía no tenemos la penetración o el acceso a Internet que se quisiera, tanto cuantitativa como cualitativamente, pero más allá de eso también, y mucha atención con esto, otros investigadores también han determinado de que en nuestro país, más allá de que muchísima gente y sobre todo población muy joven esté accediendo a Internet, pues todavía es mucho más distante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. ¿Qué significa esto? De que gran parte de la población ecuatoriana está accediendo a Internet, pero ¿para qué está accediendo? La mayoría de ella lo está haciendo por una cuestión lúdica o social, es decir, para comunicarnos con otras personas, para chatear, para revisar redes sociales y para jugar, para divertirnos, para entretenernos, para ver videos, para divertirnos, para descargar algún juego, que son cuestiones desde luego que bastante buenas, muchos lo hacemos, muchos disfrutamos de cada una de estas actividades, pero nos estamos dejando a un lado el aprovechamiento de esas tecnologías, por ejemplo, para nuestras actividades educativas, ¿no? Es muy habitual que muchas veces nos quejemos de que no podemos desarrollar alguna actividad porque no sabemos cómo sacarle provecho a nuestras herramientas o no sabemos cómo hacer una búsqueda de libros o de artículos científicos para mi ensayo que debo hacerlo en la universidad. Y tengo el internet ahí, tengo el paquete de datos, tengo mi ordenador, pero no sé cómo utilizarlo, ¿verdad? O no sé cómo editar un video en mi computadora y cómo compartirlo en redes sociales. Bien, entonces, según lo que indican estos investigadores que ustedes ven ahí en las referencias, pues en Ecuador todavía falta o todavía carecemos de un aprovechamiento de estas tecnologías. Si bien está creciendo cuantitativamente, pues no está creciendo tanto el aprovechamiento, como sí hay en otros países como en India, China, Estados Unidos, en fin, ¿no? Bien, ahora vamos ya a hablar, una vez que hemos planteado un poco este complejo panorama tecnológico, vamos a hablar ya sobre propiamente lo que es el ciberperiodismo en Ecuador, ¿no? Vamos a hablar más de ciberperiodismo que periodismo digital, aunque la asignatura se llame así, porque como lo vamos a explicar en la próxima clase, pues cuando hablamos de ciberperiodismo estamos hablando de un espacio intangible donde se desarrollan estas actividades, ¿no? Es por eso que se habla mucho de ciberespacio, de cibercultura, mientras que cuando hablamos de periodismo digital podríamos estar hablando digital casi cualquier cosa. Hoy en día toda tecnología y todo medio es digital, más allá de que esté o no esté en internet, porque ¿qué cámara de foto ahora que no sea digital ustedes conocen? Muy raro, ¿no? Entonces, para empezar a definir un poco términos que ya vamos a revisar teóricamente en la próxima clase. Bien, ahora el ciberperiodismo en Ecuador, según algunos investigadores, tuvo sus orígenes entre 1994 y 1995 con el diario Hoy, que cerró las puertas hace poco. Esto ocurrió en la ciudad de Quito, inaugurándose así la primera fase del ciberperiodismo o del periodismo en Internet. Incluso podríamos mencionarlo con mayor claridad en nuestro país. Bien, vamos a hacer una pausa y los invito a seguir con la segunda parte de esta clase en el video número 2, el cual también el link está en el aula virtual.